¿Qué buscas realmente? Tercera parte. Maya puede ser muy sutil y engañosa y seducirte, haciéndote entrar en maravillosos estados e intuiciones. Pero tú permaneces en el mundo de la dualidad, sin llegar a ver nunca la verdadera naturaleza de la existencia. De modo que, si exploras lo que no eres, sin el fondo inmediato de lo que eres, estás tomando un camino cuyo recorrido puede que lleve más años de los que llegue a alcanzar tu vida. Pero cuando el énfasis se halla en la apertura en sí, el objeto se vuelve transparente y su transparencia hace referencia directa a tu apertura, no objetiva. Muy rápidamente comprendes que esta es la verdadera naturaleza del objeto de toda existencia y dejas de encontrarte a ti mismo en un objeto supuestamente concreto para hallarte en este recibimiento. No necesitas conocer los detalles del ego, sino solo su naturaleza. Si muerdes una fruta podrida, enseguida sabes que está mala. No necesitas comértela toda para asegurarte. Nada nuevo se puede aprender persiguiendo lo conocido. Los padres del desierto solían decir: conócete y olvídate a ti mismo. En el momento en que la mente no interfiere, estás libre de ego. No hay necesidad de pensar en el ego. Al dar la bienvenida ya estás en la totalidad. Al aceptar que eres conciencia, estás abierto a una nueva dimensión. Es importante depositar fe en la verdad. Cuando lo que aceptes sea vital, te verás conducido a la prueba viviente. La fe debe ser informada, no ciega. La fe no está más allá de tus posibilidades de conocer. Es conocer cómo afrontar los hechos, desistiendo del deseo y la voluntad. No tiene nada que ver con dependencia, sino que te lleva a una autonomía cada vez más amplia. Es una colección de pensamientos unidos por la memoria. El ego carece de toda concretitud, sustancia o continuidad. La persona aparece cuando piensas en él. Cuando el cuerpo se despierta por la mañana, ya está ahí la conciencia. Puede que no la hayas notado, pero así es. Esta conciencia no es un pensamiento, ni un sujeto, ni una sensación. No encuentra concretización. Momentos más tarde, el hábito asocia a la conciencia con un cuerpo y una personalidad. Y entonces dices: soy esto, soy aquello. Podemos llamar a esto conciencia sin objeto, conciencia. El sujeto esencial o el yo incondicional. Este yo incondicional es la vigilancia que da la bienvenida a todos los parásitos de esto y aquello. El pensamiento de ser una persona determinada limita la inteligencia innata de la mente y el cuerpo. Cuando estás simplemente alerta y disociado de tus hábitos de creer en una personalidad, entonces todas tus capacidades pueden entrar en juego, estimuladas por una situación. Solo hay acción, sin que actúe ningún actor. Entonces funcionas mucho más imaginativa, amplia y eficazmente con toda tu inteligencia y talento. El ego, conciencia de uno mismo como individuo, es simplemente un concepto entre muchos, creado por la sociedad, los padres y la educación. Cristaliza como un complejo de datos y experiencias. No existe ningún ego concreto que podamos describir, sino más bien 3.000 yos. Es posible que tengas un conjunto de características diferentes del de tu vecino, pero esta colección de características no eres tú. Cada yo corresponde a una situación distinta.
Pero puesto que la memoria retiene al yo largo tiempo después de que la situación haya pasado, los diversos egos se hallan frecuentemente en conflicto en esa colección que llamamos personalidad. No hay posibilidad de circunscribir el conjunto de yos memorizados, y cuando veas que este no es un objeto perceptible como otros, encontrarás que no es una constante. La idea de un ego que ocupa un centro psíquico es una presunción. Quítale todas las características, todo lo que tú mismo crees que eres, todo lo que es fenoménico. ¿Y qué es lo que queda? Nada, simplemente ser, quietud, presencia. ¿Por qué emplear entonces toda una vida explorando el reino del ilusorio ego y sus proyecciones? ¿Por qué no ir directamente a lo que eres? Cuando te hallas libre de la imagen de ti mismo, solo hay viveza, tranquilidad, libre de agitación. Solamente hay un escuchar de momento a momento. ¿Dónde queda sitio, por tanto, para una imagen, un sujeto y un objeto, alguien que conoce algo? En esta apertura la función tiene lugar en tu conciencia, pero no hay yo ninguno en dicha función. La idea de un ego tiene millones de años de antigüedad. Deriva del deseo de distinguirte a ti mismo de los demás seres, de sentirte como una entidad independiente. Una vez que te tomas a ti mismo por un individuo separado, solo puedes encontrarte a ti mismo en relación con las cosas, como lo percibido. El ego necesita situaciones para su supervivencia, y cuando no hay acontecimientos siente su inseguridad y trata de crear más. Es por esto que no puedes vivir los momentos de quietud entre los pensamientos y las actividades. Vives en supervivencia psicológica. Así pues, llega a conocerte a ti mismo tal como eres antes de que tu cuerpo despierte. Llega a conocerte a ti mismo tal como eres antes de nacer. Primero, da la bienvenida a todo lo que piensas que eres. Cuando aceptes plenamente todo lo que consideras como tú mismo, te encontrarás de pronto una apertura y verás que esta, y no tus conceptos acerca de tu carácter y todo esto, es tu verdadera naturaleza. En la apertura eres consciente de que todo lo que piensas, todo lo que aparece, no eres tú. Cuando das la bienvenida a tu cuerpo, sentidos y mente, encuentras que estos no son más que objetos de tu percepción, que aparecen en ti. Descubres una nueva dimensión detrás de tus creencias. Serás absorbido por esta nueva dimensión y verás que lo que tomabas por ser tú mismo no es más que una expresión de lo que eres. Entonces vives completamente integrado, consciente en tu totalidad. Cuando sabes todo lo que que eres aparece instantáneamente y no es un pensamiento. No hay nada de lo que tomar conciencia. Cuando piensas en tomar conciencia, proyectas el no tomar conciencia. Cuando dices difícil, proyectas su opuesto, fácil. No hay destino, no hay interiorización. Porque tú ves los pensamientos, sentimientos y sensaciones como algo que están detrás de ti. Te identificas con ellos. Debes llegar a ver que el cuerpo es un objeto de observación, exactamente igual que un árbol. Entonces no habrá dentro y fuera, ni preferencia para la identificación. En el estado natural no existe lo interior o lo exterior. Todo esto son conceptos. Simplemente permanece abierto a toda percepción. Las cosas aparecen en la apertura, apuntan hacia la apertura y se desvanecen en la apertura. No hay captación ni identificación. Solo hay acontecimiento. Todo cuanto aparece apunta a tu verdadera naturaleza.